estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Soy Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Muy bien, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Lucero, por estar una vez más aquí en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, mucho calor, fuera de eso, todo bien, ¿y tú? Sí, no, bueno, igual, todo excelente, solo sí se ha hecho demasiado calor, pero bueno, pues es parte del clima, ¿no? Ya nos tocará quejarnos del frío, ahorita nos toca del calor. Ujú. Pues sí, Sí, sí. ok, Lucero, bueno, pues para continuar esta sesión, ¿no? Que hemos venido trabajando, la biografía de Víctor Frank, estuvimos hablando la última vez un poquito acerca pues de cosas que no se hicieron tan reales, a lo mejor que teóricamente se planteaban del ser humano desde otras perspectivas y que, bueno, pues al final Víctor Frank dijo, yo lo viví diferente, yo tuve estas otras observaciones y bueno, pues nos quedamos en la etapa 2, ¿verdad? Que no Ujú. pudimos concluir. Sí, No, no avanzamos poco, pero pues es que también es la parte como más grande o más, no grande, quise decir, más extensa del libro, ¿no? Porque pues es la fase del internamiento es donde pues de donde él escribió más, ¿no? O sea, es sí, el tiempo de donde sacó muchas más memorias, muchas más experiencias que pues así como que arman gran parte del cuerpo del libro del hombre en busca de sentido. Entonces, pues apenas estábamos empezando como que a rascar la superficie de esta segunda fase, ¿no? sí, fíjate que antes de que empecemos a lo mejor con la parte anecdótica, y no sé si estás de acuerdo tú aquí. Y me quedé mucho con esta parte de lo que decían las teorías en su tiempo del ser humano y Ujú, mirando que en el libro no solamente se hablaba de cosas de psicología, sino también médicas, ¿no? ujú, Que a lo mejor el ser humano no iba a poder vivir sin cierto tiempo de no tener una buena nutrición, ¿no? O que a lo mejor si no dormía cierta cantidad de horas también estaba en peligro su vida y todo esto. Y ujú, Víctor Frank dice, bueno, al final de cuentas, la experiencia hace mirar que el ser humano soportaba mucho más de lo que creían que podía soportar, ¿no? ujú. Tanto emocional como físicamente, Pues tal sí. cual. A lo mejor no todos, pero la norma era que sí más de lo que a lo mejor se pensaba podía hacer, Ujú, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en eso, también como la parte de las teorías, las ideas, las creencias que podemos llegar a tener de nosotros mismos en la cotidianidad, de sentir que no vamos a poder o que no tenemos la fuerza o que no somos tan capaces y que muchas veces no sabemos si de verdad eso es cierto porque no lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ujú, pues quería poner eso ahí, ¿no? Como esta parte de no solamente son los estudios muchas veces o lo que dicen alguna corriente o lo que dice una parte científica, sino yo mismo también, como tengo mis propias percepciones o mis propias creencias y que a lo mejor no me atrevo a ir a más o ni siquiera lo compruebo porque ujú. ya tengo una idea de que no voy a poder o de que no soy capaz o de que no lo voy a aguantar. Entonces, bueno, pues lo quería poner ahí un poquito nada más, Lucero, no sé qué opinas de Sí, es esto. como cuando me lo decías, yo me imagino, estaba pensando que es como, al final de cuentas, es como contrastar la teoría con la práctica, ¿no? Porque lo que los prisioneros vivieron en el campo, el Víctor Frankl no va a dejar de ser médico y de ser psicólogo por estar en el campo de concentración. Entonces él seguía haciendo sus observaciones desde sus puntos de vista formados por su propia formación académica y profesional, ¿no? Pero también
en el campo se estaban haciendo como que muchos experimentos, ¿no? Desde sociales, que tal vez no fue tan a propósito, pero también se hacían experimentos médicos, ¿no? Como todo lo que hizo Mengele. Y es como habíamos dicho, ¿no? O sea, lo que pasó en el campo no se puede replicar porque, pues, o sea, está por encima de cualquier límite, cualquier frontera ética que pueda existir en la experimentación con seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, como que lo que se sabía antes era pura teoría, ¿no? Como que se decía, bueno, teniendo estos datos, una persona, pues, puede vivir, puede aguantar tanto tiempo sin agua, tanto tiempo sin comida, o con una ración así de baja, ¿no? Con tantas horas de sueño, qué pasa cuando no duerme, etcétera, ¿no? Pero todo se sabía o se tenía como que en parte de hipótesis teórica. Cuando se pone en la práctica, tal vez no encaja, ¿no? O sea, tal vez había gente que duró menos, había gente que duró más, y todo tiene que ver con cada persona, y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, como que muchas veces nos ponemos a teorizar y nos ponemos a pensar cómo reaccionaríamos a algo, qué haría yo si yo estuviera en este punto, y en realidad, pues podemos como atrevernos a teorizar con base en lo que ya sabemos, ¿no? Como que sé que yo respondo generalmente emocional de esta manera, sé que estas son cosas que son como gatilladores o detonadores para mí. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos como que hasta cierto punto teorizar cómo vamos a reaccionar, pero en realidad no sabemos hasta que nos pase, ¿no? Claro, No sabemos si en una emergencia vamos a ser la gente calmada, la gente gritando, la gente que empuja y corre, o la gente que le dice a todos, no empujo, no corro, ¿no? Entonces no podemos saberlo y de cierta manera eso pasó a gran escala en el campo y eso pasa a pequeña escala con cada uno de nosotros, ¿no? sí, me gusta mucho esto que dices, ¿no? Como, sí, a lo mejor es verdad, ¿no? Podemos tener, sobre todo si tenemos actos ya muy conscientes y hemos trabajado Ujú, terapéuticamente o hecho un trabajo profundo, aunque no sea terapéutico, pues hay otras formas también de autoconocimiento que mientras a la persona le ayude y sea más consciente, pues son muy válidas, ¿no? ujú, Y entonces muchas veces conocemos mucho de nosotros en cómo creemos que podemos reaccionar o identificando los gatillos, como tú dices, y eso por supuesto que nos puede ayudar, pero justo como que es lo padre también de acá, también nos vamos descubriendo. No es ujú, cierto que siempre vamos a actuar de la misma forma, aunque sean condiciones muy similares, de repente, híjole, nos desconocemos tanto como para bien como para mal, ¿verdad? ajá, Eh, exacto. pero creo que lo importante aquí justo es eso, como estar abiertos a descubrirnos, estar en posibilidad también y justo, ¿sí? El darnos chance de experimentar que mm, podemos ser diferentes a lo que pensamos, no solo nosotros, sino el otro también, porque muchas Ujú, veces nos etiquetamos o etiquetamos al otro y ujú, ya no damos posibilidad a que las relaciones cambien, a que podamos nosotros incluso ser diferentes, ¿no? Ya podemos entrar hasta en un pesimismo personal. ¿Para qué lo intento si siempre fallo? ¿Para qué lo hago ujú, si me va a ir mal, ¿no? ¿O para qué hablo con mi esposo, con mi esposa, si siempre van a salir los mismos resultados? Y a lo mejor sí, muchas veces lo decimos desde un hartazgo, puede ser, pero hay veces que pueden ser las cosas también diferentes, ¿no? ujú, Y aquí la invitación es un poquito probar, porque no sabemos realmente si no, si vamos a ser exactamente los mismos. Creo que aquí ese es como, como lo lindo también, ¿no? Que podemos ujú, abrirnos a ser distintos, ¿sí? Ujú. exacto. Sí, a no encasillarnos ni Claro, encasillar al otro, ¿no? claro, Ujú, sí. sí. Sí, y fíjate, esto me lleva a mí también un poquito a una parte diferente por ahí de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche decía, la esperanza es lo que mantiene el sufrimiento, ¿no? Que es muy Ajá. curiosa la frase, pero justo en el libro creo que lo vemos al revés con Víctor Frank, ¿no? La esperanza es muy posiblemente lo que, sí, en cierta medida mantuvo el sufrimiento porque los mantuvo ahí, pero los mantuvo con un sufrimiento soportando poder salir adelante y siendo más fuertes
de lo que podían ser, porque si estas personas a lo mejor no hubieran tenido esperanza, muy posiblemente las teorías hubieran sido muy reales, ¿no? No aguantan o con sed, en tantos días van a morir, pero ¿qué ayudaba también? Ahí está el otro factor, justo esta parte de lo espiritual, la esperanza, Ujú. el hay un más Exacto, allá, ¿no? Es decir, como ahí está como lo interesante, el ser humano saca fuerzas, ¿sí? De lugares más profundos cuando conecta con este tipo de cosas, cuando conecta con una esperanza, con un sentido, con algo valioso que tiene para dar o para recibir. exactamente. Eh, Sí, sí, adelante. sí, no, lo que yo decía es que en el libro Víctor Frankl lo denomina como vida interior. Los prisioneros, porque como tú dices, ¿no? O sea, si la esperanza es lo que, al final de cuentas, yo con lo que me quedo de lo que dijiste, los mantiene, Ujú, punto. Los mantuvo, porque hubo quien no encontró en su vida interior que los mantenía, ¿no? Porque desde el análisis existencial siempre estamos hablando de este diálogo del mundo interno y el mundo externo, ¿no? Pero en las condiciones de las que estamos hablando, el mundo externo era tan hostil de una manera en la que el diálogo se tenía que, porque generalmente, o sea, una persona sana tiene un cierto equilibrio entre el mundo interno y el externo, ¿no? Y entonces a veces, dependiendo de las circunstancias, te tienes que apoyar más en uno o en otro. En estas circunstancias no había manera de apoyarse en el mundo externo, o sea, el sostén afuera era muy poco, se tenía más bien que volcar hacia adentro y lo que él dice es que había prisioneros que tenían una vida interior muy intensa y esa vida interior les permitía no solo sobrevivir, sino incluso apreciar la belleza, ¿no? De la naturaleza, la apreciaban como si fuera arte. Él cuenta una historia en el que cuando iban, los tenían que ir para seguir haciendo sus trabajos forzados de a un campo que estaba en Baviera y tenían que pasar por las montañas de Salzburgo, que era de donde esa persona era, y decía, o sea, cómo se seguía maravillando, había visto esas montañas toda su vida y bajo cualquier circunstancia se seguía maravillando con la belleza del paisaje natural, incluso bajo estas circunstancias, ¿no? Y también había prisioneros que tenían una profunda inquietud religiosa y a pesar de todas las dificultades que vivían en el campo, pudieron seguir desarrollando su vida espiritual y eso también les ayudó a seguir soportando, lo cual es irónico, ¿no? Porque si pensamos que la razón por la que estaban en el campo era por ser judíos, o sea, ujú, era una persecución religiosa, ¿no? claro. Y entonces, a pesar de eso, las personas que él observó que tenían esta inquietud religiosa tan grande, se podían hasta cierto punto aislar del entorno y retraerse a su vida anterior, a sus recuerdos, a su riqueza intelectual, a su libertad y incluso hasta hacían así como que unos pocos lo que podían los ritos de su fe que podían hacer ahí y básicamente él vio con su pues sí, o sea, tal vez no es así como que con un método científico muy exacto, pero en su observación anecdótica él vio que estas personas resistieron mejor en el campo, ¿no? Sí, con esto que vas diciendo bueno, me vienen muchas cosas, ¿sí? Porque, a ver, mencionándolas así, aunque no hable de todo, ¿no? La parte de la religión, ¿sí? De la fe, específicamente ahorita es la fe, ¿sí? La parte del diálogo interno, ¿sí? Y la parte de apreciar lo bello, aunque haya cosas malas, ¿no? Como cuestiones de perspectivas. Me vienen todas esas. Y eligiendo una, ¿sí? Eh, la parte del diálogo interno, ¿no? Ahí a lo mejor la invitación un poquito es, si revisáramos nuestros diálogos internos, ¿qué encontraríamos? ¿Qué Ujú, palabra nos decimos? ¿De qué forma nos tratamos? ¿Sí? No sé, tan solo muchas veces si yo tengo este sentimiento, ¿cómo me juzgo con tener ese sentimiento? Llámese tristeza, miedo, enojo, ¿cómo me juzgo yo con eso? ¿Sí?
tal solo puedo aceptarme también como soy y poder dialogar con eso, o de entrada lo que me vienen son rechazos, ¿no? Entonces, esto es bien importante como esos diálogos que tenemos. Imagínense que la vida está tan difícil como en un campo de concentración para que yo todavía mis diálogos internos me la esté haciendo más difícil. Entonces, ya es demasiado, ya no puedo soportar tanto si afuera está difícil y adentro también, ¿no? Entonces, incluso muchas veces, aunque afuera no esté tan difícil, si mi diálogo interno es contra mí mismo, pues ya me la hice difícil. Y a lo mejor no es intencional. Son cosas que hemos aprendido, que hemos integrado así a dialogar, pero precisamente creo que por eso es importante como estos pasajes de ese libro, ¿no? A lo mejor no te dice qué diálogos tienes que tener, pero sí te dice cómo la importancia de tener esta interioridad para poder soportar y soportar en una buena medida, no de aguantarse, ¿no? Sino de tener fuerza de salir adelante porque yo soy mi propio apoyo. Entonces, Ujú, puedo salir adelante. Si yo no soy mi propio apoyo, pues a lo mejor aunque afuera no esté tan difícil, no voy a poder hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, exactamente. tengo otras cosas que decir, Lucero, pero no sé, ¿tú quieres complementar esto que digo o comentar No, algo? estoy completamente de acuerdo en el sentido de que aquí tenemos como que evidencia Ujú, de que así es, ¿no? O sea, de cómo la gente que tenía un diálogo interno tal vez no tan positivo fue la gente que no perduró, ¿no? Y la gente que tuvo una vida interna rica, que tuvo dónde refugiarse, de dónde agarrarse, es como si comparáramos, ¿no? La gente que por dentro llevaba un desierto, no había nada, la gente que por dentro llevaba, no sé, una jungla, un bosque, había donde encontrar apoyo, ¿no? Había donde resguardarse, había, no sé, siguiendo con esta analogía, o sea, había sombra, había agua, había vida, ¿no? ujú, Y donde había desierto, pues no había nada. Entonces, o sea, aquí tenemos como que una prueba empírica de que así son las cosas, ¿no? De que cómo nuestro mundo interno puede, o sea, tiene efecto sobre el mundo externo ujú. y puede hacer toda la diferencia del mundo. Sí, y con esto que vamos diciendo, creo que lo valioso de esto no es caer en a ver si tengo un buen diálogo interno o no tengo un buen diálogo interno. Creo que lo valioso de esto es, bueno, ver que es un recurso y que si por algo no lo tenemos, sí tenemos la oportunidad de formarlo, ¿no? A lo Ujú, mejor no va a ser fácil, a lo mejor requiere trabajo, requiere procesos de aceptar, de hablar con alguien, de pedir apoyo terapéutico, de leer otras cosas o de empezar simplemente a estar atento, atenta, pues qué me voy diciendo, cómo me voy tratando, ¿verdad? Así me gustaría yo que me trataran otras personas, ¿verdad? En la oficina, mi jefe, y a lo mejor es un buen paso, pero cuando ujú, hablamos de esto no quiere decir ya nos quedamos determinados. Si tienes un buen diálogo, pues ya tu vida adelante va a estar genial, ¿no? Porque podemos cambiar, ¿no? O sea, si no prestamos atención, si no lo seguimos trabajando, podemos pasar del buen diálogo a también tener diálogos negativos que pueden de verdad lastimarnos, pero también podemos la otra parte de darme cuenta y decir, bueno, quiero tener mejores diálogos conmigo, quiero ser un mejor amigo, una mejor amiga para mí, ¿cómo le puedo empezar a hacer? Y entonces eso es también de nuevo ver, el ser humano no está, de nuevo retomo la otra idea, no estamos determinados, ya eres así y ya te quedaste y vas a ser así siempre. Si no, a ver, la terapia no serviría, ¿no? No ujú. serviría que pudiéramos buscar tratamientos, ¿no? ¿Para qué? Ya todo se quedó como era, no tendría chiste hacer modificaciones ni intentos, pero justo por eso hay a lo mejor personas que apoyan porque también saben que sí generan un efecto, ¿no? Y también los que buscamos el apoyo en el fondo, pues es esperanza de que sí se puede cambiar, no, a lo mejor no como a mí me gustaría, ni en el tiempo que me gustaría, pero que sí hay las posibilidades de hacerlo. Por último, ahí, Lucero, y a lo mejor vamos diciendo en el campo de concentración, bueno, bien, viendo como que lo bueno que les ayudó a soportar, ¿verdad? Les ayudó a pasar
por esa situación. Y mira, también si no les ayudó a pasar y al final se fueron a las cámaras de gas o al final se murieron de alguna otra enfermedad, lo que sí es, me la hice más fácil ese tiempo. ¿Sí? Ujú. Así no podemos decirnos cuánto tiempo nos va a durar el sufrimiento, cuánto tiempo nos va a durar un problema, pero lo que sí podemos a lo mejor tratar de tener cierta seguridad es que el tiempo que sea, me lo puedo hacer un poquito más sencillo, ¿sí? Ujú. Y si la Sí, más si, llevadero. más llevadero, no sé qué opinas de eso. ¿Sí? Sí, para mí y para otras personas. Y eso me lleva al otro punto que quería tocar, que otra cosa que también él notó mucho era de que a pesar de todo, no se perdió el sentido del humor. O sea, Ujú, los prisioneros tenían un cierto sentido del humor, o sea, no te estoy diciendo que iban a ser comediantes, ¿no? ujú, Era leve, era breve, pero de repente salía así como que un chiste como muy auténtico en algún momento, ¿no? Y eso, hablando de lo mismo, eso hacía las cosas más llevaderas, ¿no? Supongo que para toda o sea, para la gente a la que, por ejemplo, imaginándonos al prisionero al que se le ocurrió ese chiste y a quienes lo escucharon, y tal vez fue una risa muy breve, muy pequeñita, no fue una carcajada, pero ese momento, ese momentito de levedad, ya hizo por lo menos ese día un poquito más llevadero, ¿no? Y entonces ahí también se reflejaba con que el humor no se perdió del todo, a pesar de estar viviendo en una circunstancia tan extrema, ¿no? Y también algo que Víctor Frankl veía que era como un poco contradictorio es que en general los prisioneros añoraban la soledad, pero también la intimidad, ¿no? O sea, no estamos hablando, porque habíamos hablado de esto, de cómo el deseo sexual estaba casi inexistente, hablamos como de una intimidad más emocional, ¿no? Como del ujú. tener una conexión. Y eso aparte también seguía siendo como muy contradictorio con el hecho de que pues estando viviendo en situaciones tan extremas, había mucha irritabilidad, ¿no? Entonces el impulso a la violencia también estaba en los prisioneros muy como a flor de piel, ¿no? Y es hasta cierto punto entendible, ¿no? Que hay cosas que pues no iban a estar tan fuera de su control que no iban a poder como, no había manera de inmunizarse, ¿no? Todo lo que estamos diciendo ayudaba, pero pues no había manera, o sea, seguían viviendo en un campo de concentración y a pesar de que este libro, a final de cuentas, es una mirada muy optimista, yo quisiera pensar, no sé si tú estás de acuerdo o si tú lo pensarías así como un libro optimista, sigue siendo un retrato de un momento muy oscuro de la historia. Claro. Sí, sí, bueno, la verdad es que yo también pienso que tiene, pues no sé si optimismo, pero sí diría esperanza, ¿no? Esperanzador, sí, porque eh, pues lleva a relatar lo desagradable que era, pero en todo eso la lección de ver lo bueno también dentro de de lo desagradable, ¿no? Y ya no me voy a meter en ese punto que creo que era uno de los que mencionaba y voy a retomar por último, porque ya casi se nos va a ir terminando el tiempo, esto que dices del sentido del humor, ¿no? No hablábamos a lo mejor de un sarcasmo, sí, Mm. pero sí hablamos de cómo poder encontrarle algo chusco a las cosas que nos pasan, ¿verdad? Cómo poder reírnos un poquito, sí, tener cierta alegría. eh, y eso en general, pues nos quita un poco de estrés cuando nos podamos tomar la vida con un poquito más de risa. Y ahorita que lo ibas diciendo, recordé una frase que a lo mejor suena totalmente contradictoria a esta parte del sentido de vida, pero es una forma diferente más bien de conectar con él, porque acá nos enseñan que gracias a la conciencia y a la muerte y todo esto, pues tomamos en serio nuestra vida y vamos para adelante, ¿no? Y esta frase es bien diferente, no te tomes la vida tan en serio, ¿no? Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella, ¿no? Y aquí como que más bien es la invitación, a ver, no tomar la vida en serio, no porque no sea importante, sino no en serio de con esa rigidez, con esa, Ujú. de que las cosas tienen que salir bien, ¿no? Con poco flexible, ¿no? Sino
pues reírnos, es disfrutar también las cosas que se pueden disfrutar y reírnos también de errores, de cosas que nos pasan, de nosotros mismos, no con el plan de ser sarcásticos, sino con el plan de relajarnos un poquito también, ¿no? Y es una peculiaridad que a lo mejor no todos tenemos y a algunos se nos sale de control y ya terminamos en la burla, en el sarcasmo, que eso pues también lastima a las personas, ¿no? Pero Ujú. es lindo saber que el ser humano puede encontrar ese sentido del humor, incluso en momentos difíciles, no para quitarle la severidad que tenía, sino simplemente para hacerlo más llevadero. Creo que desde ahí es la parte importante de considerar esto del sentido del humor. Y si es una característica de nosotros, pues, bueno, aplicada en una medida adecuada, sin ofender a los demás, pues muchas veces hasta son personas que hacen los grupos más, más sociables, ¿no? Sí. Y es como también una válvula para el estrés. Ujú. O sea, yo cuando estabas diciendo todo esto, pensé que cuando dijiste esta frase, que como que no, pensé que iba por otro lado. Ajá. Y yo pensé que lo que ibas a decir era que los mejores chistes se cuentan en los funerales. No sé si habías oído esa frase, No, no. ¿no? Yo pensé que por ahí iba y era lo que yo estaba pensando, porque también es eso, ¿no? O sea, como que en un momento tan difícil es, es como, yo lo veo como eso, es como que es tanta la presión que un chiste, una carcajada, porque ahí sí, o sea, yo he visto así en funerales de personas muy cercanas, así que me he llegado a reír de así en carcajada, porque es como una válvula de escape de toda esa presión, ¿no? Ujú. Y al final hasta puede terminar siendo como, no sé, o sea, no sé si esta sea la palabra correcta, pero como hasta un tributo, ¿no? Cuando te estás acordando como que de una experiencia muy graciosa, muy chusca con la persona a la que estás despidiendo y como que soltar esa carcajada de me he acordado de esa historia miles de veces y hoy me da más risa. Irónico, ¿no? Hoy que esta persona con quien lo viví ya no está, pero pues también puede ser eso, ¿no? Y sí, obviamente se puede llegar al extremo, como dices tú, donde ya como que ya no es alivio, ya no es Claro. un escape, ya termina siendo como que algo puede ser hasta hiriente, pero pues yo creo que no podemos como que no darle el lugar que tiene el humor, ¿no? Freud mismo escribió un libro completo sobre eso, eso así de importante es el humor, ¿no? Sí, sí, es importante y bueno, pues a lo mejor también los que tienen la habilidad, pues simplemente ser más precavidos en dónde y con quién, ¿no? Ujú, Habrá personas que, como tú dices, bueno, nos podemos reír en un funeral y es una válvula de escape. Habrá quien se sienta ofendido, ¿verdad? Habrá quien ujú, a lo mejor no tiene esa forma de ser y hay que ser cuidadosos, pero lo que vamos aquí es, bueno, si es una cualidad personal, pues es algo muy valioso poderlo utilizar, ¿no? Aquí a lo mejor al final es, ¿cuáles son mis recursos que me ayudan a hacerme la vida más llevadera, ¿sí? ujú. En los Exacto. momentos difíciles. Frank propone el humor, para otras personas puede ser el arte, para otras personas puede ser, yo recuerdo una paciente que me decía, yo invento historias, ¿no? Me cuento cuentos de lo que está pasando y me imagino personajes y todo, no me desconecto, me los cuento y ya entiendo la situación y como que eso me relaja y listo, ¿no? Vuelvo a estar en la situación, lidiando y todo, pues, ¿cuáles son nuestras formas de hacerlo lo más sencillo? Al final de cuentas son recursos internos y lo valioso es ocuparlos, ¿no? Exacto. Tener esa libertad de colaborar ante la realidad para tomarla en nuestras manos y seguir adelante, ¿no? Seguir con nuestra forma en esa realidad. Ok, Exactamente. Lucero, pues vamos a llegar hasta aquí, se quedan puntos pendientes, Sí. pero Todavía ahí no la terminamos esta llevamos. segunda parte. Gracias, ¿tú cómo te quedas? ¿Quieres decir algo para cerrar? No, pues me parece como que muy bien, ¿no? O sea, todas estas cosas son buenos recursos, igual no es, no es como que una panacea, ¿no? O como, ya, me voy a hablar bonito desde hoy y se va a solucionar toda mi vida. Ojalá fuera así de sencillo, pero pues
como humanos somos muy complejos, nuestra psique es muy compleja, pero así como nos formamos, como somos como cada persona, como dice el dicho, cada persona es un mundo, es porque estamos formados de muchas diferentes cosas. Entonces, si podemos encontrar esas cositas, si podemos dejar que nuestra propia intuición nos lleve y sacarle más provecho, ¿no? Si tal vez es algo, volviendo a lo del humor, si tal vez mi humor siempre ha sido algo que como que me ha hecho sentir como que no encajo o algo, decir, pues como que reivindicarlo y decir, bueno, ¿por qué no? O sea, tal vez mis profesores en la escuela me regañaban, pero a mis compañeros los relajaba y les sacaba carcajadas y nos la pasábamos muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué me quedo con la voz del maestro y no me quedo con la voz de mis pares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de eso se trata, de encontrar como que unas cositas y vamos armando todo junto, ¿no? Nada nos va a salvar, pero igual nada nos va a matar, es lo bueno. Sí, me gusta esto que dices y a mí lo que me vino ya para cerrar nada más es buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Es descubrirnos. Sí, me voy a descubrir, me voy a conocer mis recursos también. Exacto. Sí, muy bien, Lucero. Pues muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye.